Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes de Alodoc. Hoy estaremos hablando del pie diabético y en nuestra sección jurídica hablaremos de sus problemas entre vecinos. Tomen asiento y recibamos a nuestro primer invitado el día de hoy. Bienvenidos. Damos la bienvenida al especialista en podiatría, el doctor Carlos Mondragón. Bienvenido a Alodoc, ¿cómo está? Buenas tardes, Juliana, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, sobre todo usted, por venir a nuestro set de Alodoc. Expliquémosle a nuestros televidentes de qué se trata el pie diabético. Bueno, el pie diabético es una neuropatía que viene asociada obviamente a la diabetes. Dentro de los trastornos que estos puede tener puede ser la formación de úlceras, lesiones plantares, amputaciones, osteomielitis, deformidades y obviamente los malos cuidados nos pueden llevar a características letales. ¿Quiénes pueden llegar a sufrir de esa enfermedad? Todas las personas que son diabéticas, todas las personas que tienen un mal control de glucólisis, que tienen apoyos inadecuados, que no tienen una revisión periódica y sobre todo hay los pacientes que son diabéticos y que todavía no lo saben. Es necesario acercarse a un especialista para tener un buen control de salud y saber en qué características estamos. Hablamos también de esos pacientes. Normalmente cuando hablamos de diabetes pensamos en nuestros adultos mayores, que muchas veces su tipo de diabetes es el nivel 2, ¿cierto? Correcto. Pero también podemos hablar que eso le puede dar también a los pequeños, que Sí, en algunos casos también sufren del nivel 1 de diabetes. Es correcto. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, cuando el paciente es nivel 1, que tenemos muchas posibilidades hoy en día de sacarlo adelante, principalmente controlar la glucólisis, ejercicio, buenos hábitos, control ortopédico, que es fundamental, control podiátrico y sobre todo estar bien informados, asistir a nuestras citas. La monitorización del paciente es sumamente importante. Un paciente bien monitoreado va a tener una mejor calidad de vida y por ende va a tener mucho menor deterioro. ¿Cuáles son esos síntomas o cómo puede llegar a identificar una persona que está propensa a sufrir del pie diabético? Bueno, hay unas características de la diabetes como son el desgano, la fatiga, la falta de glucosa, los cambios de ánimo bruscos. Entonces, si tenemos algunos de estos síntomas que son pequeños signos de alarma, acercarnos a nuestro especialista, hacer las pruebas de sangre que son necesarias y en base a eso tomar una decisión. Sabremos qué tipo de diabetes tenemos. Si tenemos diabetes 1, somos prediabéticos, tenemos un buen pronóstico. Incluso si tenemos diabetes tipo 2, tenemos muchas posibilidades de tener un buen estilo de vida si nos adaptamos a una dieta, si hacemos ejercicio, si tomamos nuestros medicamentos periódicamente. La calidad de vida se incrementa y no por eso tenemos que llegar a unas condiciones que pueden ser pues mucho más adversas. Bueno, hablemos de esos hábitos saludables que son importantes sobre todo para estas personas que tienen esta condición de salud. Esos hábitos higiénicos y sobre todo en cuanto a la alimentación. ¿Es importante también esto para prevenir ese pie diabético? Sí, claro. Bueno, un paciente que es diabético, lo primero es revisar periódicamente los pies. Revisar la capilaridad e irrigación de los pies. ¿Cómo se hace esto? Presionando nuestros dedos en la parte distal y ver que el llenado capilar sea rápido. Si vemos que demora, ya tenemos un signo de alarma. Segundo, si presentamos edemas, que son pequeñas inflamaciones, hacer presión mediante nuestros dedos. Y si vemos que la piel tarda en recuperarse, acercarnos a nuestro profesional de salud. Revisar la zona plantar. Si no alcanzamos a vernos, poner un espejo y revisar si tenemos callosidades o heridas. Recuerda que el paciente diabético pierde sensibilidad. La diabetes no nada más afecta las partes distales del cuerpo, afecta también el sistema neuromotor a través de la claudicación del esqueleto, se pierde sensibilidad y obviamente la pérdida de coagulación. Una herida para un pie diabético es de características de cuidado, ¿de acuerdo? Si tú eres un paciente con diabetes tipo 1, te invito a que visites a tu podólogo, a tu ortopedista. Hagamos una revisión de bóvedas plantares y sensibilidad. A través de esto tendrás un mejor conocimiento de tu estado de salud. Muy importante revisar pulsos pedios, irrigación sanguínea, hacer un Doppler vascular. Me parece que entre más información tiene el paciente, mucho mejor va a saber su estado de salud y el médico tendrá mayores opciones de llevar un tratamiento adecuado. ¿Qué tan importante es el ejercicio para estos pacientes? Fundamental, el ejercicio es fundamental para todos, tengas cualquier neuropatía o enfermedad. La irrigación sanguínea se desarrolla a través del ejercicio y la tonificación muscular evita muchas malas posturas, deformidades del esqueleto, tractos intestinales perezosos.
cardiopatías, nos mejora el sistema respiratorio. Entonces, el ejercicio es fundamental para todas las personas, no particularmente para los diabéticos, pero si tú ya tienes alguna patología de cualquier tipo, te invito a que tengas un control mediante tu médico deportólogo, que te hagan una prueba de esfuerzo, saber tus capacidades para que no te lesiones. Es importante para poder emprender cualquier actividad deportiva, siempre es necesario tener una preparación, ya sea por fisioterapia, habilitación física funcional y obviamente el control por un deportólogo. Me parece que es un grupo conjunto multidisciplinario que te va a llegar a tener un éxito. Doctor, una preocupación que puede surgirle a uno de estos pacientes es: hay que hacer ejercicio, pero ¿qué pasa si llego a lesionarme? ¿Las consecuencias no son mucho más graves para estas personas que tienen esta condición? Claro. Bueno, las personas que tienen diabetes pueden causar a través de la lesión una infección y por eso desencadenarse una osteomelitis. Entonces, primero que nada, si tú quieres iniciarte en cualquier actividad deportiva, yo te invito a que te acerques a tu médico. Valoremos tus rangos articulares, los de movimiento, tu fuerza, tu posición ósea, tu peso, tus pruebas de resistencia cardíacas, tus niveles de glucólisis. Una vez teniendo toda la información, te podemos hacer una sugerencia de qué ejercicios hacer, cuáles desarrollar primero y llevar una meta progresiva. Esto te puede llevar tanto a tener mejor calidad de salud, como si te propones alguna meta a nivel competitivo, puedas llegarla poco a poco a través del desarrollo periódico y el monitoreo. Bueno, doctor, yo le voy a invitar a usted y a nuestros televidentes para que leamos en nuestro monitor una información que tiene que ver con la neuropatía y por qué se produce. Entonces vemos, ¿quién puede desarrollar neuropatía y por qué? Cuando se dice que el pie diabético tiene una base etiopatogénica neuropática, se hace referencia a que la causa primaria que hace que se llegue a padecer un pie diabético está en el daño progresivo que la diabetes produce sobre los nervios, lo que se conoce como neuropatía. Es correcto. Vamos con la siguiente. Los nervios están encargados de informar sobre los diferentes estímulos, nervios sensitivos y de controlar a los músculos, o sea, los nervios efectores. Si una persona pierde la sensibilidad en el pie, implica que sí se produce una herida, un roce excesivo, una hiperpresión de un punto determinado, una exposición excesiva a fuentes de calor o frío, no la siente, lo que usted nos explicaba. Ya que el dolor es un mecanismo defensivo del organismo que incita a tomar medidas que protejan de factores agresivos, los diabéticos pueden sufrir heridas y no darse cuenta. Y tenemos esta última. Además, la pérdida de control muscular favorece la aparición de deformidades y provocar roces, cambios en la distribución de los apoyos del pie durante la marcha y predisponer a determinados puntos de pie agresiones que, de no ser atacados a tiempo, pueden resultar fatales. ¿Qué podemos decir de esto de la neuropatía, doctor? Bueno, si tú ya estás diagnosticado con neuropatía diabética, dentro de nuestra consulta es necesario hacer lo siguiente, que se llama índice de Yau, que es saber la presión que se encuentra en los pies y los tobillos para tener buena irrigación, hacer pruebas sensitivas por monofilamento de nylon. Esta aguja de nylon tiene una presión específica en la cual nuestros nervios son capaces de detectarlo. Si nosotros fallamos esta prueba, tenemos que hacer pruebas de glucólisis y llevar a estudios más específicos. En caso de pacientes diabéticos, yo hago una sugerencia. Me gusta mucho que los pacientes diabéticos ocupen una plantilla ortopédica. La plantilla ortopédica evitará la evolución de deformidades, sobrecargas que pueden causar callosidades o heridas. Mantiene la planta del pie protegida, ayuda a la biomecánica, a la distribución de peso en el cuerpo. Entonces el índice de lesión, deterioro o deformidad se reduce ampliamente. Estas son las plantillas ortopédicas. Es correcto. Perfecto. Hablemos un poco de ese calzado. ¿Cómo debe ser el calzado para estas personas que tienen ese pie diabético? Bueno, muy importante conocer la fisionomía del pie, saber qué tipo de pie tenemos, que puede ser romano, griego o egipcio. Si nosotros tenemos un pie de características romanas, que tiene el segundo dedo más largo, cuando vayamos a hacer nuestra compra de calzado, no tomar como referente el pulgar, sino el segundo dedo. Segundo, uno no se puede medir el pie. Te voy a enseñar. Cuando nuestra articulación hace presión a través de la flexión a 45 grados, la articulación del pie se abre y entonces una persona que te auxilie revisará la longitud del calzado, así como el ancho.
El zapato que no se ajuste o nos quede apretado, no debemos de comprarlo. ¿Por qué? Porque los roces nos pueden causar lesiones. Una persona con neuropatía diabética, su pie se adelgaza y no tiene sensibilidad. Entonces es importante en el uso del calzado para diabéticos que sea amplio. Segundo, no tener costuras internas, que sea de buenos materiales, que nos ayude a no tener un exceso de hidrólisis. La hidrólisis es el exceso de sudoración que puede deteriorar las características de la piel, que tenga buenas condiciones morfológicas, que nos ayuda a mantener la parte medial del pie en buena posición, que sea cómodo, que no sea de materiales demasiado blandos, porque recuerda, un material muy blando se deforma fácilmente y a través de la deformidad generamos luxaciones que nos pueden llevar pues a lesiones. Doctor, ¿qué tal si respondemos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo electrónico alodoc@telemedellin.tv? Aquí nos escribe un televidente, una televidente nos pregunta: Juliana Delgado, ¿el pie diabético tiene cura? No, lamentablemente no, pero sí tiene un control que evita el deterioro y mejora la calidad de vida. Bueno, doctor, una última conclusión, una última recomendación que le podamos dar a nuestros televidentes, esas personas que pueden tener esta condición de pie diabético. Primero, pensar que no tenemos una enfermedad fatal. El ánimo, la cuestión psicológica es supremamente importante. Si nosotros somos diagnosticados con cualquier tipo de enfermedad, no caer en un cuadro que nos lleve a la depresión, tratar de fortalecernos. Si no somos lo suficientemente fuertes, acercarnos a ayuda psicológica. Es importante que nuestros familiares o el círculo con el que convivimos sea fuerte y nos apoye. Segundo, acercarse al médico sin miedo. Un buen médico será muy honesto, te dirá cuáles son las condiciones de tu enfermedad, cómo debes de cuidarte y te invitará a mejorar tu calidad de salud. Nuestra función no está en regañar, nuestra función está en rehabilitar y orientar. Doctor, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos trae hoy Alodoc, sobre todo por estas recomendaciones tan prácticas. Te agradezco a ti, Juliana. Por acá siempre bienvenido. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con nuestra sección jurídica, hablando de esos problemas entre vecinos. Estás viendo Alodoc. Y regresamos en Alodoc, esta ocasión en nuestra sección jurídica para hablar de esos problemas entre vecinos, y hasta ahora invitamos a Jonathan Londoño, abogado especialista en Derecho Penal. Bienvenido. Muchas gracias, Juliana. Buenos días. Bueno, hablemos de cuáles son esos tipos de conflictos que se presentan entre vecinos. Bueno, pueden ser muchos tipos de conflictos. Estamos en una sociedad conflictiva. Eso es una realidad que tenemos que afrontar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como ciudadanos tenemos que saber que nuestros derechos van hasta donde inician los de otra persona, ¿cierto? Entonces, son problemas que se generan básicamente por la misma comunidad, por la misma sociedad con la que nosotros compartimos espacios, propiedades horizontales, todo lo que tiene que ver con la misma comunidad que se genera dentro de un barrio, dentro de un sector, en una unidad residencial. Ahí podemos tener cualquier tipo de problemas. Por ejemplo, el vecino orgulloso, el vecino que no le recoge el popo al perrito, el vecino que literalmente extiende la ropa en el balcón. Entonces, son todos estos tipos de problemas a los que se refiere, o los conflictos a los que se refiere la norma. Bueno, ¿qué hacer en esos casos en los que se está obviamente presentando un problema en la convivencia? Hablemos, por ejemplo, en esos conjuntos residenciales. Bueno, todo conjunto residencial tiene que tener un reglamento interno. Esos conjuntos residenciales registran el reglamento interno dentro de lo que nosotros conocemos acá en Medellín como la Secretaría de Vivienda Urbana, ¿cierto? En los municipios donde no existe esta secretaría, pues existe la Secretaría de Gobierno, y desde allí tiene que estar reconocida la personalidad jurídica propiamente de la propiedad horizontal. Desde ahí tenemos que tener todo un régimen disciplinario. Entonces, cuando nosotros nos vemos inmersos en un conflicto entre vecinos, bien sea porque el vecino es bulloso, porque deja amarrado el perro en el balcón, porque no le recoge sus excrementos, pues por muchas cosas. Fuma. Porque fuma y todo ese olor. Ahora tenemos una problemática muy fuerte con los consumidores de cannabis, porque la norma básicamente exige que el consumidor tenga que consumir dentro de su hogar, ¿cierto? Entonces, obviamente esto genera un olor, ese olor se va a pasar a otras propiedades y eso genera malestar entre los vecinos. ¿Qué
¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero es seguir el debido proceso. Ese debido proceso implica que presentemos una queja ante la administración. El administrador tiene que darle inicio a ese protocolo que ya está plasmado dentro del reglamento interno e incluso allí puede poner incluso multas. Pero ¿qué pasa cuando esto no es suficiente? O porque un común en las personas es que no es que el administrador no hace nada, no es que no haga nada, sino que simplemente así como yo tengo derecho de ir a poner la queja, la otra persona tiene derecho a defenderse de esa queja. Bueno, ¿qué hacer en ese caso? Cuando ya agotamos todos esos recursos, cuando ya vamos a donde el administrador, donde existe un comité de convivencia y exponemos ahí como todos nuestros inconvenientes y no se hace nada. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es presentar una querella de policía. Eso lo hacemos en la inspección de policía de competencia del sector, ¿cierto? Medellín es una ciudad muy grande, entonces esto lo dividimos por comunas. Cada comuna tiene su propio inspector y ese inspector tiene competencia en los barrios de esa comuna. Allí tenemos que colocar la querella. ¿Qué vamos a exponer dentro de la querella? ¿Qué es lo que está afectando la tranquilidad? Porque el Código Nacional de Policía lo que hace es evitar que las personas se agredan entre sí. Entonces, se expone la situación en la comisaría en la inspección lo que hacen es llamar a la otra persona, lo citan a una audiencia de conciliación, de mediación policial y básicamente es o se calma o lo multamos. Le dan un ultimátum a la persona y allí pues ya se cumple todo el trámite, obviamente se tienen que presentar pruebas. Lo complejo aquí es, por ejemplo, con los olores, la persona que fuma más cigarrillo, que fuma cannabis, ahí es muy complejo, pero para eso están los testimonios, incluso hay gente que le toma videos al humo, pues eso no prueba mucho, pero de cierta manera sirve de indicio. ¿Cuánto tiempo se demora este proceso de conciliación y pues como para determinar realmente si la persona recibe una multa, si debe como pagar algo por estos daños que está ocasionando entre sus vecinos? Bueno, es un proceso realmente muy rápido. ¿De qué depende en muchas ocasiones? De la misma congestión que tenga la inspección de policía del lugar, ¿cierto? Por ejemplo, acá en la ciudad de Medellín, una de las inspecciones más concurridas es la del Bosque, porque tiene la jurisdicción de muchos barrios, de muchas comunas, entonces hay que contar con esa disponibilidad, pero cuando digo que es muy concurrida podemos hablar de soluciones en 20 días hábiles, que es una solución bastante rápida, ¿cierto? Incluso muchas veces cuando se presenta la queja, el mero hecho de poner la queja ante la inspección ya hace que la otra persona deje de realizar este tipo de actividad. Pero no es solamente esto, por ejemplo hay otro daño que se presenta mucho y es con los vecinos que construyen sin los permisos o que empiezan a edificar y empiezan a tapar la vista de las personas, las vallas publicitarias, por ejemplo, que utilizan. Yo compré un apartamento porque el apartamento tenía una vista espectacular y me ponen una valla publicitaria al frente. Obviamente eso va a generar un menoscabo en el precio de la propiedad, va a generar una afectación y pues allí también hay que entrar. Jonathan, usted ahora tocaba un punto muy importante y es con las mascotas. Ahora, si bien muchas personas y ha incrementado mucho la tenencia de estos animales domésticos en nuestros hogares, que además hacen parte también de la familia, hay vecinos que no gustan mucho de las mascotas. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo comprobar que realmente pues es que es mi mascota? A veces muchos vecinos se enojan, se molestan porque el perrito ladra, porque el gato cuando se va a su amo maulla. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Tienen esas personas derecho a tener a sus mascotas? ¿Qué hacer con ese vecino que se está quejando? Mira, en Colombia teníamos una problemática muy fuerte. Menos mal la Corte Constitucional se pronunció sobre esto. ¿Qué nos dijo la Corte? Nos dijo, hay unos problemas que se generan en una comunidad producto de la tenencia de los animales. Yo no puedo controlar qué es lo que hace mi animalito cuando yo no estoy, pero sí puedo mitigar la afectación a las otras personas. Entonces, si el animalito es bulloso, por ejemplo, se presenta mucho en perritos de raza pequeña, si el animalito es bulloso, lo que podemos hacer es insonorizar nuestro hogar.
y eso nos lo puede exigir incluso un inspector, ¿cierto? No nos está diciendo no puedes tener tu mascota, porque incluso eso fue lo que dijo la Corte, porque había una norma dentro del reglamento de propiedad horizontal que ciertas propiedades horizontales podían prohibir la tenencia de mascotas dentro de su lugar. Eso era ampliamente inconstitucional porque pues las personas verán cómo desarrollan su vida, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Entonces, desde allí le dijeron, bueno, hay que encontrar un punto medio. Usted puede tener su mascota, pero entonces también tiene que respetar los derechos de los otros. ¿Qué tienes que hacer? Insonorice. Hombre, que el perrito hizo popó y no lo recogiste, por eso es que existen las multas, porque es una obligación tuya recoger eso. O sea, no es que no se pueda tener, sino que hay que tenerlo responsablemente. Con los perros de razas potencialmente peligrosas, que yo les digo es potencialmente cariñosos, porque todo basa en la crianza, pues que nos exigen a nosotros, hombre, tener unos cuidados mínimos. Hay gente muy irresponsable que sale con los animales que saben que son violentos o que se les olvida que siguen siendo animales y que si se sienten atacados, pues obviamente se van a defender, ¿cierto? Entonces son animales grandes, corpulentos, con mucha fuerza y los llevan sin correa. Jonathan, una última conclusión, una recomendación para siempre mantener una buena convivencia en nuestros vecinos. Recordar siempre que somos humanos y que no nos va a gustar el comportamiento de otra persona porque siempre vamos a querer que otro actúe como nosotros, ¿cierto? Desde ahí tenemos que aprender a reconocer las diferencias y con esas diferencias ya entonces vamos a tener una convivencia muy tranquila. Es escuchar muchas veces los conflictos se generan es por no escuchar al vecino. El vecino le puede llegar a decir a usted con un tono muy amable, vecino, me choca esto, por favor, corregimos esto. Y desde ahí se puede generar mucha convivencia y una convivencia muy bonita. Jonathan, muchísimas gracias por venir a Lodoc y sobre todo por estas recomendaciones tan importantes para nuestros televidentes. Muchas gracias, Juliana, por la invitación. A ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos para que sigan conectados con toda nuestra programación y recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana para que hablemos de todos esos temas de salud, bienestar y legales y jurídicos. Hasta pronto.